Hola chicos, buenas noches. Gustan saludarlos. Soy la licenciada Ana González, su asesora virtual en esta Universidad Santander y especialmente ahorita en la materia de Derecho Penal 1. Sean bienvenidos todos. Es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Como podrán ver, no son muchos los productos que hay que realizar en esta materia, pero sí son temas importantes y con los cuales pues estamos comenzando a conocer lo que es un poquito el ámbito penal. En base a nuestra orden del día para esta sesión, pues les reitero la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta clase vía Zoom, el cual lo realizamos los asesores con muchísimo gusto. Vamos a ver precisamente algunos temas de la materia, cómo es que se van a analizar los delitos, en base a qué teorías son las más comunes y frecuentes, precisamente para que se lleven a cabo y se puedan pues dar una idea de tanto como es el trabajo del Ministerio Público, como lo es de un abogado defensor. Pero obviamente vamos a comenzar primero con los primeros temas. Posteriormente tendremos nuestra zona de dudas y preguntas para que ustedes expongan todos aquellos puntos que no han comprendido, no han podido comprender bien sobre lo que es tanto la antología que se les brinda en la plataforma para poder estudiar la materia y realizar sus productos, así mismo como de los productos mismos. Y posteriormente a ello, pues, será el cierre de nuestra clase. ¿Qué es el derecho penal? Pues bueno, tenemos muchas definiciones. Una de las que me parecen más completas es precisamente en donde nos dice que es la vertiente del derecho que se ocupa de luchar contra los delitos. Existe una división clásica de esta disciplina por lo que es el derecho penal subjetivo y el objetivo. En cuanto al primero, es decir, al derecho penal subjetivo, se refiere a la facultad que tiene un Estado para establecer los castigos, y el objetivo expresa las normas explícitas dictadas por un Estado. Como sabemos todos, una de las principales funciones del derecho en general, pues es mantener un orden social, y obviamente el derecho penal pues no es la excepción, precisamente por tratar de establecer esa parte de que no se cometan los delitos, de que no se violenten los derechos fundamentales de las personas, ni los bienes jurídicos tutelados por parte del Estado, que son a lo que les corresponde a cada uno de los individuos. Para esto existe una serie de principios y valores del derecho penal, los cuales conforman su esencia fundamental y permiten su modificación o reforma. El derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades actuales, con un carácter de control jurídico altamente formalizado. Como todo medio de control social, también la familia, la escuela, la profesión, etcétera, tiende a evitar a determinados comportamientos sociales que se repuntan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas sanciones para el caso de dichas conductas que se realicen. Pero el derecho penal se caracteriza por prever las sanciones más graves por medio de las penas y medidas de seguridad como forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos, es decir, los delitos. Entonces vamos a ver que toda aquella conducta que precisamente no solo altera de alguna manera este control social, esta armonía que debe de mantener el derecho, ya que es una de las finalidades de manera general. ¿Por qué hablamos de que también la familia? ¿Por qué? Porque en una familia hay normas. Se establecen normas que se deben de cumplir y que muchas veces al no cumplirse, pues existe una sanción, o muchas veces lo vemos como un castigo, ¿verdad? Si no hacemos la tarea, tal vez no nos dejaban ver la televisión, o no nos daban postre, o tal vez no nos compraban algo que quisiéramos. En la escuela, pues hace muchos años también existían ciertas
reprimenda si se acudía a alguna falta, como por ejemplo el quedarse de pie tal vez 15 minutos o quedarse sin recreo. Entonces, todas ellas son sanciones que precisamente van a evitar que se vuelvan a repetir esos mismos comportamientos. ¿Para qué? Para que el individuo pues procure no realizarlos y no volver a tener ese tipo de sanciones. Entonces, es lo mismo con el derecho penal. ¿Cuál es la finalidad? Es precisamente establecer un castigo por medio de una pena o de una medida de seguridad que se le aplique al sujeto para que no vuelva a cometer esa conducta. Con la concepción del derecho penal, cabe resaltar que dicho vocablo presenta en nuestro idioma un carácter multívoco, porque en lugar de tener un significado único e inequívoco, tiene varias representaciones que hacen equívoco cualquier intento por definirlo. Por esta razón es que se afirma que el término derecho no solamente no posee un sentido, sino un alcance anfibológico, es decir, se puede camuflar en tantas acepciones como circunstancias. Recordemos también que el derecho, precisamente esto se refiere a que es interpretativo. Esta complejidad y multiplicidad de concepciones del derecho incluyen lo que es la ciencia o disciplina científica. 2, la facultad, potestad o prerrogativa del individuo. 3, el resultado de las fuentes formales. 4, el ideal de justicia. 5, sistema de normas e instituciones y producto social o cultural. ¿Por qué hablamos de un ideal de justicia? Porque realmente el término justicia es un término totalmente subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque no siempre una sanción va a ser justa para alguna de las partes. Por ejemplo, si hablamos en el caso de un homicidio, los familiares del occiso nunca les va a parecer justo una pena de 5 años, de 10 años, de 20 años de prisión, inclusive de cadena perpetua, y alguna reparación del daño de forma económica. ¿Por qué? Porque eso no les va a devolver a la persona que perdieron. Más sin embargo, dependiendo cómo se dan los hechos para la persona sentenciada, pues tampoco se le sería muy justo que si fue algún delito culposo, por ejemplo, pues se le otorguen 15 años o el pagar una sanción bastante alta si es que no cuenta con los medios suficientes. Entonces, por eso es que hablamos de que el término justicia, pues es bastante subjetivo. Los tipos de interpretación de la norma jurídica, tenemos a la interpretación auténtica, el cual es la explicación del propio legislador en el momento mismo de promulgar la ley o posteriormente mediante las llamadas leyes interpretativas. También tenemos la interpretación judicial o jurisprudencial, que es la realizada por un juez o tribunal cuando resuelve un caso concreto, es decir, va a ser el criterio orientador en la solución de casos similares. Y la interpretación doctrinal, que es el aporte jurídico que realizan los estudiosos del derecho con respecto a algún tema o alguna norma en específico. Los alcances de la interpretación, o también conocido como según el resultado, puede ser declarativa o estricta, extensiva y restrictiva, y la interpretación declarativa es la fusión entre el tenor literal y el espíritu de la ley. La interpretación extensiva permite al intérprete ampliar el alcance de las palabras utilizadas por el legislador, en contravía de la seguridad jurídica, y la interpretación restrictiva se diferencia de la anterior porque se caracteriza en limitar el alcance de las palabras. Los métodos de interpretación, o también conocidos según los medios utilizados por el intérprete, pueden ser gramaticales, sistemáticos, históricos, genéticos y teleológicos. A diferencia, por ejemplo, de los que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Tenemos,
La interpretación gramatical o literal, también denominada como interpretación exegética, busca encontrar el sentido de una norma a partir de su literalidad. La interpretación sistemática, que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido se acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. La interpretación histórica, que estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas. La interpretación genética se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley, es decir, su contenido motivador específico. La interpretación teleológica busca determinar el sentido finalista de la norma, atribuyéndole un significado que tiene en cuenta los fines o propósitos del legislador. Dentro del derecho penal objetivo es el conjunto de normas relativas al delito y a sus consecuencias jurídicas. La pena y las medidas de seguridad son una consecuencia legítima del delito. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de que si hay un delito va a quedar sin una pena que se pueda aplicar o en su defecto alguna medida de seguridad de las que marca nuestra propia legislación. Es decir, ¿cómo pueden ser estas medidas de seguridad? Por lo general son corporales o son materiales. Por otra parte, la responsabilidad civil derivada de un delito es una figura jurídica que tiene naturaleza civil, no penal, a pesar de que por razones históricas aparece regulada en el Código Penal y por razones de economía procesal y para mejor satisfacción de los intereses de la víctima conocen los órganos jurisdiccionales del orden penal. Y como clasificación dentro del derecho penal objetivo tenemos el derecho penal común, el derecho penal contenido en el código y en las normas que lo complementan o desarrollan en algún punto. Por ejemplo, la Ley Orgánica General Penitenciaria y la ley por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia y de indulto. Y como derecho penal especial, tenemos que son las normas que o bien en su totalidad como las leyes penales especiales propias o bien en alguna de sus partes leyes penales especiales impropias, regulan materia penal estableciendo delitos y penas. Son ejemplos de leyes penales especiales, el Código Penal Militar, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Ley de Represión del Contrabando y la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. ¿Qué otro tipo de delitos especiales podemos señalar independientemente del tipo de norma? Pues, por ejemplo, son los delitos fiscales, los delitos financieros, los delitos bancarios, ya que no solo se encuentran estipulados también en nuestro Código Penal, sino que también se encuentran contenidos junto con sus penas dentro del Código Fiscal de la Federación o alguna otra ley especial precisamente propia de cada una de esas materias en las cuales pueden ser aplicadas. Entonces hay que tener nada más mucho cuidado en este sentido. El derecho penal subjetivo es el concepto, también es conocido como el jus puniendi, es decir, derecho a crear y aplicar el derecho penal objetivo. El concepto de derecho penal subjetivo se refiere a la titularidad del jus puniendi, entendido como la potestad de señalar delitos y de imponer penas cuando se den los presupuestos de hecho establecidos por parte de la norma, teniendo en cuenta que la función de todo Estado es procurar el bien común y garantizar la pacífica convivencia de los ciudadanos y que ninguna sociedad podría subsistir si determinadas conductas no pudieran ser castigadas. El reconocimiento de la potestad de crear y aplicar normas penales resulta indeclinable. Es necesario, pero en la medida en que constituye el poder más duro que el ciudadano pone
en manos del Estado, dada su capacidad para incidir en bienes eminentemente personales. Ha de estar sometido a una serie de límites formales y materiales a fin de evitar los riesgos que un ejercicio inadecuado del mismo, su utilización con fines espurios, pudiera generar. Los límites formales son aquellos que se refieren a la forma en que se ha de aplicar el derecho penal, y los límites materiales afectan al contenido y al alcance que pueda tener la intervención penal. Jus puniendi como tal en la doctrina mexicana significa el derecho o facultad del Estado para castigar. El jus puniendi solo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena. Es decir, nadie más puede poner alguna pena. Hemos visto ahorita muchos casos en donde ven que si hay algún delincuente, un ladrón, por ejemplo, lo están linchando. Entonces, al permitir ese linchamiento, se está permitiendo que se configure otro delito. ¿Por qué? Porque el único que tiene esta facultad de poder aplicar la pena y aplicar el castigo, de aplicar una medida de seguridad a dicho infractor, es el propio Estado, no cualquier persona civil, por así decirlo. Bueno, como les comentaba, sí hay que ver de qué manera se analizan los delitos, y para esto tenemos los sistemas totalizadores del delito, o también los conocemos como teorías. La teoría el bitómico, tetratómico, pentatómico, o la teoría heptatómica, que es la más completa por contener 7 elementos. Aunque la que se utiliza más en la práctica va a ser la pentatómica, únicamente con 5. En el cual, pues precisamente, se tiene que analizar de dicho delito la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la punibilidad y la culpabilidad. Aquí quiero hacer mucho énfasis en el tipo de conducta, que por ejemplo solo existen 2 tipos de conducta, lo que es la conducta de acción y la conducta de omisión, y la de omisión a su vez es de omisión simple y de comisión por omisión. La tipicidad es lo que vamos a encontrar el tipo penal dentro de la misma norma, es decir, del Código Penal, que encuadre precisamente lo que está señalado en dicho artículo con los hechos. Si no, necesitamos encontrar otro artículo que sí cuadre con esos hechos, si no, no se pudiera aplicar. La antijuricidad, pues obviamente habla de que un delito es una conducta típica y antijurídica. ¿Por qué antijurídica? Porque va precisamente en contra de lo que es jurídico. La punibilidad. Aquí hablamos precisamente sobre la pena que se va a aplicar, la sanción que se va a estar ejerciendo ya cuando hay un juicio, pero esto sirve desde un inicio con el Ministerio Público, que por lo general siempre pide la media, y más ahora en el nuevo sistema de justicia penal, puesto que lo tiene que solicitar ante el juez de control. En la culpabilidad, aquí es muy fácil de que la mayoría se confunda con los términos culpable o inocente. Esto es incorrecto, chicos. Aquí el término culpabilidad dentro de estos sistemas totalizadores o teorías del delito se refiere a que si la conducta se realizó por medio de dolo o de culpa. No hay otra forma de culpabilidad. O es dolo o es culpa, o es con intención o fue sin intención, pero no hay más, chicos. Entonces, aquí sí no da cabida a esa expresión de culpable, es inocente. Eso es completamente diferente, por favor. Dentro de los elementos positivos, que son los que hemos señalado, los vamos a ver ahorita conforme a la teoría heptatómica, pues tenemos lo que es la conducta, la tipicidad, la antijuricidad.
culpabilidad, bueno, aquí dice impunibilidad, lo correcto es imputabilidad, la punibilidad y la condicionalidad objetiva. Los demás ahorita los acabamos de ver en la diapositiva anterior, entonces me voy a ir sobre el que dice impunibilidad, que lo correcto es imputabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto sea imputable, que el sujeto sea perfectamente capaz mentalmente de saber y de entender las consecuencias de sus actos, que no padece ningún trastorno mental, el cual le impida precisamente decir, es que no sabía lo que estaba yo realizando. Y la condicionalidad objetiva, pues es precisamente esas ciertas condiciones que estipula la misma ley para poder determinar que sea un delito en el cual estamos frente y el cual pues está analizando. Y obviamente tenemos lo que son los elementos negativos de la conducta, pues es la ausencia de la conducta, en el cual estos puntos son muy meticulosos, muy importantes, y la misma ley sustantiva nos va a decir cuáles son las ausencias de la conducta que nos está permitiendo la ley poder utilizar. Por ejemplo, si el sujeto activo, digamos, padece esquizofrenia y no alcanza a comprender que lo que realizó fue un homicidio, no podemos hablar de una ausencia de conducta. Estaríamos ahí frente a una persona inimputable, porque la misma ley nos señala que la ausencia de la conducta es cuando el sujeto activo se encuentra bajo el estado de hipnosis o sonambulismo, es decir, que completamente está fuera de sí y no tiene ni idea de lo que está realizando. Pero repito, estos puntos los establece la misma ley sustantiva. Entonces hay que estar muy atentos a ellos para no cometer este tipo de errores. Si tenemos como elemento negativo una atipicidad, entonces estamos hablando de que no es una conducta típica y puede ser que no tengamos ningún delito. Dentro de la antijuricidad existen causas de justificación o licitud, mas ello no significa que sea una conducta viable, sino que tiene una causa de justificación del cual se realizó dicho delito. Puede ser un estado de necesidad para prevalecer un bien mayor. En el caso de la culpabilidad, pues hablábamos que existe el dolo y la culpa, pero si no existe ninguno de ellos dos, entonces estamos hablando que hay una inculpabilidad y probablemente ni siquiera haya delito que perseguir, aunque hayan consecuencias jurídicas y el sujeto activo quede libre de todo cargo. Hablábamos de la imputabilidad. Su elemento negativo es la inimputabilidad, es decir, que precisamente la persona no se encuentra mentalmente sana para poder llevar a cabo la comprensión total, mas eso no significa de que no se haya realizado el delito y que no se haya obtenido un resultado. En el caso de la punibilidad, pues veíamos precisamente que son las sanciones que se aplican para los delitos. Entonces, no vamos a hablar que como elemento negativo va a haber una ausencia de pena, sino lo que tenemos frente a ello va a ser una excusa absolutoria. Un ejemplo de ello es la legítima defensa cuando se logra acreditar. Entonces, puede quedar la persona también exonerada de
de la punibilidad, de alguna sanción. Y pues bueno, si no existe la condicionalidad objetiva que marca la misma ley, entonces tenemos que hay una ausencia de esa condicionalidad, más por ello no implica que no exista el delito. Es por eso que les comentaba que por lo general se utiliza más lo que es la teoría pentatómica. Como les comentaba, en las clasificaciones del tipo, hablando concretamente de la conducta, porque hay muchísimos más, la conducta solo puede ser de acción o de omisión, y la omisión simple o la omisión de comisión por omisión, que esta última significa el donde se tiene que hacer algo, pero se deja de hacer con la finalidad de obtener un resultado. Esta parte, chicos, de zona de dudas y preguntas, pues bueno, es para ustedes, para que pudieran externar, como les comentaba al inicio, todas esas dudas que tengan sobre los temas. Lamentablemente no entró nadie para que podamos hacer uso de ellos. Más sin embargo, pues va a estar esta grabación en la plataforma, y si tienen alguna duda, con mucho gusto los puedo atender, ya sea por mensaje en la plataforma o por medio del correo institucional que les proporcioné desde un inicio. Muchísimas gracias por su atención y por prestarle unos minutos a lo que es esta presentación de clase de la materia de Derecho Penal 1. Que tengan una excelente noche, chicos. Hasta pronto.